Erantzun zeuek, arratsaldeon. Bueno, eskerrik asko gurekin izateagatik. Gaurkoan dakizunez, hor zeran Josebio Laguna eta bere laguntza izan dugu eraikiteko honako kupula bat hemengo Ibaretxetako zerean gure mintegian, hor dugu egin genuen ekaina aldean, pasaren ekainan, holako estruktura bat eraiki, bai, Scout talde baten laguntzagaz eta Josebiaren zuzendaritzapean. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Eskerrik asko, gracias por estar aquí. Bueno, hoy, como sabéis, Jesús Sebio, un amigo y colaborador nuestro, nos va a dar una pequeña charla sobre cómo construir una cúpula geodésica. Nosotros hemos construido con él y con un grupo de scouts que vino voluntario una estructura de este tipo en el vivero que tenemos en Ibaretxeta. Si subís alguna vez por allí cualquier cosa, podéis verla. Aparte de eso, podéis venir a colaborar en cosas que hacemos. Vale, pues bueno, eskerrik asko. Aurrera, José. Bye. Pues muchas gracias por la invitación, por contar estas cosas, por los que habéis venido. Y como estaba contando antes a los que estaban, mi objetivo es que salgáis por la puerta cuando termine ilusionados, o al menos que os quitéis el miedo para dar el primer paso y poder autoconstruiros pues, vuestra primera cúpula geodésica o vuestra segunda, si ya habéis construido ya alguna, y poder darle pues, más usos que la imaginación al poder. Bueno, pues como decía, os he dicho antes, voy a empezar la casa por el tejado. Y voy a hacer como un truco, voy a poner primero el resultado final de lo que es autoconstruirse una cúpula geodésica o lo que es una cúpula, geodésica con maderas, con cosas recicladas, con materiales. Y después, si aún aguantáis aquí, viene una pequeña historia, introducción, teoría, para que entendáis las páginas que hay gratis en Internet de cálculo, para introducir los datos que necesitéis. Quiero una cúpula así, quiero una cúpula así, quiero esto, quiero el otro, pues que le podéis sacar partido a estas páginas de cálculo que con solo poner el radio de la semiesfera que quiero, o si quiero construir una esfera total, solo poner esta página os va a dar pues, todos los lados de los vértices, los nudos, en fin, ya iré contando todo esto dentro de 40 minutos, más o menos, y después dejaremos un espacio, como siempre las preguntas, siempre al final, se quedan al final y queda poco tiempo, pues vamos a acortar lo que es teoría y taller para que tengáis el tiempo que necesitéis, bueno, entre comillas, porque a las 8 se cierra. Entonces, dejaremos media hora, 3/4 de hora, pues para preguntas, dudas y tal, que si lo he hecho con cariño, supongo que tendréis más preguntas y se podrá generar pues, un debate. Vale, pues empezamos. Esta fue la primera cúpula que me lancé a hacer hace unos 20 años. Y empezáis a ver como, digamos, este es el resultado final. Después de muchos intentos y fracasos, no sé si esto funciona, bueno, empezáis a ver lo que significa frecuencia 3V. Esto lo voy a ir contando luego más tarde, porque es lo que va a aparecer en las páginas de cálculo para que sepáis qué decidís, si hacéis una 3V, 4V, 1000V, 5V, 0V no existe, empieza en 2V, y entonces va a ser una decisión que tomaréis luego como diseñadores y calculistas, que os invito a que, si os he transmitido bien, pues os salgáis de aquí súper animados para ser unos calculistas de vuestra cúpula. Vaya. Pues nada, plan B. Estaba preparado para que desde el PowerPoint se abriera una carpeta y salieran las fotos, pero no ha salido. Entonces vamos a ir aquí.
Todo empieza por tener un trozo... Ah, pues no sale aquí. Me va a tocar salir de aquí. A ver si ahora... Bueno, todo empieza por tener un trozo de tierra y qué hacer con él, que sea más o menos sensiblemente horizontal, lo preguntaban por aquí. Esto es porque era un espacio, digamos, alegal, no había más metros de ocupación, entonces se ocurrió dejar simplemente unas patas sueltas y que la cúpula geodésica fuera como una mesa que yo la puedo llevar, de tal forma que si venía al ayuntamiento no tenías ninguna cimentación, no hay ningún anclaje, es un bien mueble, no inmueble. Cuando es inmueble, pues sabéis que es la multa y demás. Cuando es un bien mueble, pues lo puedes mover. Como era un espacio para hacer teatro y demás y no era para habitar, pues no hacía falta que tuviera instalaciones. Con lo cual, pues se pudo hacer. Practicamos con la maqueta. Este sistema, que luego iré contando, es cómo unir los lados del triángulo. Esta parte, los vértices, los llamamos nudos. En este caso, los nudos pues son con un sistema, el que sea tubo, sean chapas, sea tal. Luego hay otro sistema que contaré en otro modelo de cúpula, en que los vértices de los triángulos se unen entre ellos, que es un poco el que más gente utiliza para hacer viviendas unifamiliares o construcciones de invernadores más grandes. Bueno, pues se va montando, si todo va bien se cierra, si no se hace un truco, se corta un poco, porque si al final algún centímetro se ha ido. Con los sistemas de nudos absorben muy bien todos los errores, entonces yo recomiendo sistemas de nudos para principiantes. Para los que no tengan un taller exacto, que corte todo perfecto y sean muy profesionales, normalmente los sistemas de nudos pues pueden un poco deformarse y cierra la cúpula y os da una alegría y ponéis la bandera. En este caso, como es de Alicante, pues es de la provincia de Alicante. Aquí se pensó de cerrar los triángulos con tablas machembradas. Sobre esas tablas machembradas, una membrana impermeable. Y sobre la membrana impermeable, como estábamos en Alicante, no hacía falta mucho espesor de aislamiento térmico, pues con solo 3-4 centímetros pues teníamos suficientes para protegernos del sol, no de la nieve, porque allí no nieva, es en la zona del sur de Alicante. Aquí el dueño pues le gustaba tanto la madera que dijo, qué pena que se haya tapado, entonces quiso en Alicante proteger otra vez la cúpula y dejar un acabado de madera. Pues graso error, porque el sol pues, se la fue comiendo. Bueno, aquí en esta fase hubo una denuncia como que de alguien del pueblo, esta casa está un poco apartada del pueblo, y por la noche tenían pues, las luces de trabajo encendidas. Y se presentó, nos comentó el dueño, se presentó la Guardia Civil pensando que era un ovni, que por la noche había aterrizado aquí y demás, que era como si muy grande, y fue curioso cuando entraron y claro, no lo habían visto. Bueno, pues el tema aquí de planificar las puertas, pues lo puedes ajustar a los lados que te dan los triángulos o los poliedros, o te puedes poner una puerta normal. En este caso decidimos que fuera con forma de pentágono, pues tienes que adaptar un poco Y esta hoja está hecha con los restos de madera. Con todo lo que teníamos de restos de madera, te fabricas la hoja de la puerta. Porque el objetivo que siempre a mí me ha gustado es siempre reciclar de todo lo que tenga en obra o demás. Claro, en esta fase, imaginaros, desde lejos, de noche, pues parecía una nave, como la gente no estaba acostumbrada a verla. Y bueno, está funcionando desde hace 10-15 años como espacio de teatro creativo
Y bueno, este acabado al final no se pudo, porque aquí el sol castiga mucho, pues, y encima estaba en la zona de Levante, que también le llega el aire del mar con el salitre, y entonces pues no era una combinación adecuada. ¿Y qué le habéis puesto? Si os acordáis en esta no es. Bueno, igual lo puedo mostrar aquí. El acabado que tiene ahora son unas telas que son policarbonatos, de estas que son como de suelos de estos continuos, y lo ha puesto así. Espero que la tenga ventilada, porque esta parte que yo ahora, esta sí que me pongo yo en los diseños de las cúpulas, en que tengan una visera, todo lo que son las entradas y las ventanas, y una parte elevada en el centro para ventilación. Porque la semiesfera es perfecta para graduar térmicamente la temperatura dentro. Sin embargo, aquí en 4 paredes, ese rincón puede estar frío o caliente, ese puede estar tal. En una semiesfera el aire circula. Entonces, teniendo arriba una chimenea solar que se pueda calentar o enfriar y el aire circule y tengas entradas según interese norte o este, en este caso aquí interesa la del este porque es la que viene del mar, que era más fresco. Total, que en verano a 40 grados fuera tienes abiertas estas ventanas, todo lo que calienta el oeste está calentando ese aire, sube hacia arriba, está desplazando el aire frío hacia adentro y tienes una ventilación natural. Y esto te lo favorece las formas semiesféricas o redondeadas. La siguiente es una vivienda unifamiliar en Murcia. O igual aquí. Que el sistema de unión ya no es un nudo. Entonces aquí te pegas como un mes o medio mes haciendo todos los triángulos, numerándolos, y luego llegas a obra y el 8 con el 8, el 7 con el 7 y montas tu puzzle, se atornilla y ya tienes la estructura sin los nudos. Esto tiene que ser con mucha más precisión porque un error aquí de 1 centímetro, pues cuando llegas al final, pues ya te baila. Entonces, si tenéis este programa de cálculo, lo hacéis con este sistema, lo mandáis a una carpintería y son buenos y os lo montan, pues simplemente tenéis los triángulos y como en IKEA, seguís las instrucciones y os montáis la casa. El montaje es en poco tiempo, es muy rápido y en cuestión de días tienes. ¿Cuál es la ventaja de una cúpula geodésica? Que tienes el techo y las paredes todo en uno. Normalmente tenemos que hacer la cimentación, las paredes y luego poner el techo. Aquí ya tienes todo el espacio de una. Y también es más eficiente térmicamente, como os he explicado antes. Pero esta no tiene esa zona elevada y eso para la... No me hicieron caso. Esto fue... Yo aquí no era arquitecto. ¿Y aún así es más eficiente así? Esta lo que ocurre es que tenía un sistema de pozos canadienses, que no es ahora para explicarlo. Son unos sistemas como las glorias, es un sistema que va por debajo y cogía... Esto es Jumilla, está el sol y también tuvo otro percance de que pensaron que eran 2 ovnis, porque hay avistamientos en esa montaña de ovnis y aquí sí que fue más gente a verlo. Aquí no hubo el Guardia Civil, sino que vino mucha gente. Y la parejita esta, que eran de Noruega, era un chileno y no sé de dónde era ella, que venían de Noruega y se quedaron súper asustados de ver allí pues, un mogollón de gente haciéndoles fotos y tal, y dicen, no, nosotros somos humanos, que no somos de Marte. Sí, sí. Pues estoy hablando de hace 15 años, 20, claro, esto no era tan conocido y claro, pues puede ser que de repente pues lo desconocido. Y en esta montaña decían que habían visto avistamiento de ovnis y fue en todo el pueblo a verlo. Mira que sí, que están ahí, que no se mueven. Este lleva un sistema diferente, hay que cumplir, esto es un proyecto de vivienda unifamiliar, legal, visado, entonces pues tienes que cumplir una cierta normativa y demás, y entonces pues hay detalles más técnicos.
que como siendo autoconstructor también puedes. ¿Qué ventaja tiene esto? De que tú te puedes fabricar, en lugar de una cúpula grande que necesitas andamios, a lo mejor una grúa o equipos de escalada o no tener miedo a estar trabajando a 4 o 5 metros, te puedes hacer cúpulas que tienen 3 metros, 4 metros, las vas uniendo y en este caso esta parte es el salón-cocina y este es dormitorio-aseo. Las unes y tienes como las estancias que necesites, pues para meditar, para estudiar, para no ver a nadie, me pongo mi cúpula aparte, me voy un rato, que nadie moleste, mi zona, y entonces vas uniendo. Entonces aquí el sistema que decidas las vas uniendo. Claro, fijaros, cuando están los... Esta en concreto sí que estaba esta ventana, pero al ser fija no hay ventilación, con lo cual aquí siempre se queda una bolsa de aire encerrada. Yo siempre recomiendo que si os hacéis una cúpula geodésica, las partes más altas se puedan abrir para ventilación. Que en concreto esta ventana está debajo la cocina, con lo cual las gambas y los humos y tal irán para abajo. Y ese sería el resultado final. Salón, comedor, cocina, luego veréis unas fotos de interior, el paso y... ¿Considera vivienda homologada? No es una vivienda familiar en que yo fui el arquitecto técnico, tenía sus arquitectos, Ecoproyecta, ahora veréis, o lo tenéis en la presentación, si os queréis meter, está en internet, los planos y fotos, ya aparecerán también los arquitectos. Este es el dormitorio. Que esta cúpula está dividida en un tercio es aquí, está el cuarto de baño, no tengo fotos de esto, y bueno, se plantean situaciones como pasar las instalaciones eléctricas, la fontanería la llevábamos por dentro y por debajo, etc. El sistema de apertura de las ventanas, que siempre insisto que sean así, no así, porque si llueve, pues se te va a meter todo el agua. Cosas que, que vosotros también vais a decidir por sentido común, vamos. Este es el pasillo que te lleva de la habitación al dormitorio y aquí están los arquitectos del proyecto, se llaman Ecoproyecta, su estudio, y bueno, pues imaginaos, esto de noche, pues cuando se enciende, pues parece desde lejos pues una... Y esta es una vivienda legal, está en Jumilla, ya tiene unos años. Y a mí no me han llamado para decir que se le saca... Es Jumilla, Murcia. Jumilla. Vale. Esta vivienda es de 4V, os quedáis con este nombre. Pues os he enseñado una de 3V, ahora os he enseñado una de 4V, sin nudos, con tal... O sea, un poco para que vayáis un poco mirando este lenguaje, para cuando os metáis en las páginas de cálculo, no os quedéis así asombrados que os lo están contando. Esta que os voy a enseñar es también una 4V, está en el sureste de Alicante y este es el sistema que hemos utilizado en Sagarra, arriba. Tenéis los triángulos unidos por nudos. ¿Y los nudos qué es? Pues es una tubería de agua de alta presión que sobraba, que no sabían qué hacer con ella, cortada en rodajas, pues ya tengo los nudos. Es un proyecto que también está avisado, está con su licencia de obra, etc. Preguntas de luego. Bueno, esto te lo podía contar Javi, que ha metido muchos tornillos en la unión. En concreto, este tubo era de un espesor considerable, antes se tenía que hacer con una plantilla, y luego hay unos sistemas de taladro que puedes trabajar así en ángulo o inclinar el taladro y que vayan entrando aquí los tirafondos. Este sistema de nudos, tanto como el de sin nudos, para mí es solamente para montar la estructura. Lo que luego va a dar fuerza es como unas estos lados. Si los unes con tablas ya rigidizas el triángulo y los nudos ya descansan. Digamos que el sistema de nudos o el sistema de unión para mí es como para montaje. El espesor era para que pudieran subir 2 o 3 personas por fuera, no necesitarás andamios, te puedes estar agarrando a la cúpula y puedes estar. En este caso esta tiene 4 metros y algo, pues claro, no puedes andar con andamios por aquí porque entonces aquí no llegas a ponerlo.
Entonces tienes que ir como caminando sobre la cúpula y la misma cúpula, la misma construcción te hace de andamiaje, con tus medidas de seguridad, tu casco y todas estas cosas. Una cosa que se me ha pasado es que el número impar delante de la V hace que la semiesfera sea apuntada cuando son impares y cuando son pares, 4V, que es par, la semiesfera es perfecta. Si queréis una semiesfera perfecta porque tal, os tenéis que ir a una frecuencia con el número delante par. Si queréis que sea más ahuevada, por decirlo de alguna manera, tenéis que ir a una frecuencia que el número delante sea impar. La de esa garra del vivero es 3V, por eso tiene un poco de chepa hacia arriba. No está totalmente semiesférica. Bueno, esto soy yo con la prueba de carga, pesaba 100 kilos, digo, si me aguanta a mí, pues ya aguantará. Es broma, ¿eh? Tiene que aguantar más, mucho más. Cuando estás cerrando la cúpula, pues aquí ya vas decidiendo si dejo este pentágono como una ventana, o me hago una ventana aquí de pie para ver los lagartos, o tal, o hago aquí. Vas viendo composiciones o ya lo tienes decidido porque has hecho el estudio en 3D de cómo taparla y cerrarla y pues bueno, también te lo va diciendo las sombras, por ejemplo, yo dejo la cúpula y de repente no me había dado cuenta que solamente dejando este triángulo puedo ver el árbol, la montaña y la luna, o puedo ver algo que me significa tal, o puedo ver tal. Son cosas que desde el diseño no los puedes prever hasta que no estás montándolo en el terreno. Aquí en concreto se me fue un poco la pinza y sí que decidí que todos los que hacía era elevar siempre el pentágono de arriba y aquí pues quise hacerlo como de pico por una estrella, quería hacer una estrella arriba. Al final casi me estrello, pero quise hacer una estrella. Sí, es que pasé unas horas ahí arriba colgado, porque se me cayó el andamio, no había nadie y me quedé solo ahí colgado. Y tuve que desmontar lo que había montado, hacer un palo para poder enganchar el andamio que se me había caído en la escalera y poder bajar. Si no, me hubiera quedado ahí arriba. Pero bueno, es una aventura. Esto es inusual porque nevó y no suele nevar en Alicante. Y bueno, pues foto. ¿Qué materiales usó ahí eliminando los triángulos? Vale, esto es una especie de USB, pero está pintado con una pintura hecha con cal. Y esto que ves aquí es el serrín que ha sobrado de cortar los triángulos con una especie de colas naturales, porque no me gustaba nada que fuera artificial o sintético. Entonces todo esto está cerrado así. Esto sí que es una cinta alemana que funciona como una piel humana, es hidroscópica, es transpirable y entonces deja que la humedad no haya condensaciones y a la vez es impermeable, con lo cual ya cerrando esto, si tuviera ya la carpintería puesta, las ventanas, la cúpula ya sería impermeable. El aislante, en lugar de por fuera, irá por dentro, porque como los lados de los triángulos he dejado de 10, puedo poner un aislante en Alicante de 7 centímetros, no necesitas más. Aquí igual en algunas zonas, por el Gorbea, a lo mejor necesitas más, pero vamos, que toda la parte del triángulo de dentro, veréis en otras fotos, sería el aislante térmico. Y aquí, ¿qué le faltaría según mis manías? Viseras. Viseras. Si esto fuera la ventana, aquí tendría que haber una visera, porque el agua puede entrar aquí. No, que yo soy el mejor carpintero del mundo y esta ventana es increíble y demás. Lo que no saben los profesionales, y yo lo he tenido que aprender, es que una cúpula de madera es un ser vivo, se mueve. Si fuera de hormigón o de hierro y estuviera soldada, vale, te lo compro, pon la ventana que quieras. Pero esto tendrá movimiento, se podrá desplazar. Entonces, que acompañe el movimiento de la cúpula con, ¿cómo se llama? Una chapela. Con una chapela. La chapela, importante. Estos son diferentes pruebas de acabados con cal natural. Esta cúpula lo que tiene es la historia térmica es que aquí, haciendo el sótano, teníamos aire frío a 40 grados, es que ese aire frío subiera arriba. Porque no
está totalmente al sur, es Alicante, no hay ningún árbol, es un desierto, entonces necesito cómo sacar algo frío, pues bajando. A 3 metros y medio la temperatura de la tierra en Alicante anda por 14 grados, 15, pues buenos son para verano. Si no, a dormir la siesta abajo. Sí, todo lo que es la superficie de la cúpula lo tiene abajo de sótano, que es donde está el aseo con el váter seco y tiene tal, y esto es un avance. Yo aquí ya dejé el proyecto, vino otras personas, lo acabaron así, yo había dejado previsto hacer ahí un avance más geométrico, pero bueno, acabó así. Esto se llama el proyecto, en valenciano es Mimar al mundo. Almón es almendra en inglés, era un juego de palabras, y está en Monóvar, Alicante. En concreto, la pedanía Cañadas de Don Ciro. Hay una página web porque ahora se dedica a espacios de sanación, de conciertos. Esto tenéis en Instagram, podéis buscar Mimar Almón y lo tenéis en... No sé cómo voy de tiempo. Que igual no contaba con ir tan lento con esto. Vale, entonces estamos por la 4, vamos a pasar a una 5. El objetivo de esta cúpula fue... es un albergue que está en Nerpio, que lo podéis buscar en internet. Bueno, de hecho, igual aquí. Nerpio, Albacete. Albergue Covaroca. Ahora pondré la página web y podéis caminar por la cúpula por dentro. Tiene una visión de 360 grados y ahora la podemos ver. Objetivo, queríamos hacerlo con todo lo que hubiera allí. Se pasaron 6 meses recogiendo los palés, dejaron todo Nerpio y fábricas de Albacete por allí sin palés. Iban recogiendo palés de todos los tamaños. Era un proyecto social, se hizo con gente, ¿cómo se llama? Exclusión social, o sea, gente que estaba excluida, eran albañiles y gente que estaba con problemas y había que ilusionarles con algo, que era este taller, les tenían mantenidos y fue el trabajo de un mes. Bueno, pues aquí tenemos ya clasificando lo que son todas las traviesas de los palés, las tablas, y con esto vamos a armar una 5V. La maqueta, la podemos utilizar como lámpara, con unos sacos de cal y cemento y piedras, nada de traer hormigón ya fabricado, si todo se tenía que hacer con lo que había en el entorno. 2011. Y como no, en ese momento no había tuberías de estas ni nada de esto, pues entonces fabricamos los nudos con las piezas que tenían de tablas que también habían conseguido de algún palé. ¿Qué ocurrió? 15 personas que empiezan de cero son albañiles, había un solo carpintero que el pobre estaba agobiado porque no le hacían caso. Las máquinas eran de estas de bricolaje, compradas en ese momento era Carrefour o no sé qué, cómo se llamaba, o Continente, antes de Carrefour se llamaba Continente, estoy hablando de hace muchos años. ¿Qué ocurrió? Que cuando se llegó al segundo anillo, todos los errores que se acumularon aquí, para haceros una idea, estas traviesas tienen que ya empezar a tener curvatura y salían muy rectas. Entonces hubo que recalcularlo todo otra vez y no sé, a mí se me escaparía lo del tubo, pues que no sé cómo apareció un trozo, igual lo sacaron de un sitio sin que se dieran cuenta y apareció un trozo de tubo allí y empezamos a cortarlo el tubo. Y con el tubo ya sí que pudimos ir cerrándola. Como es una 5V, es impar, no es una semiesfera, está un poco más apuntada. Pero no la desmontasteis, o sea, seguisteis y corrigisteis.
Sí, sí, porque aquellos dijeron con lo que nos ha costado poner los tornillos, que a veces los ponían con martillo, digo, pues con el taladro, no lo metas con el martillo. Sí. Todos estos son las tablas de los palés. Fijaros la exactitud. Está todo orgánico, cortado y montado pues como se podía y como ellos sabían. Y además orgullosos. Este triángulo lo he hecho yo. Iban buscando, mira, dame un trozo, este trozo para mí, se lo robaban. Este trozo, que quiero este trozo, quiero tal. Y se iban montando todos los triángulos. Casi los firman, como si fuera una obra pictórica. Esto con fieltros, estábamos viendo qué ventanas se dejaban. Esto es una vista a un valle donde hay buitres, que de hecho les dan de comer por aquí los forestales y demás, y entonces a ciertas horas esto, si no te ven, si ven que no está, pues se llenaba de buitres y era como un... Entonces dijimos, la ventana pues tiene que ir ahí. Se va cerrando. Esto era un fieltro que sobraba del albergue, pues el fieltro hizo de geotextil y de, como decimos ahora, barrera de vapor, está mal dicho, pero membrana que haga de anticondensación, para que transpire la madera y no le pongas, porque si aquí le pones algo impermeable o un plástico, va a sudar contra la madera, los hongos y se va a descomponer. ¿Qué ponemos de aislante? No tenemos. Entonces, pues había uno que tenía cal, pues yo tengo ahí unos sacos, otro tenía paja, pues vamos a fabricar un panel con lecheada de cal y paja. Esta es una fórmula de papel, se recicla papel con harina y se deja a remojo, y eso también es como un aislante también térmico que podéis hacer con papel reciclado y harina. Queda como el típico esto que cuando se amasa el papel se tira, se queda pegado, y cuando se seca esto queda pues totalmente encajado, porque necesitamos que el aislante se encaje en rincones de los triángulos y en formas. Entonces, claro, si yo compro un aislante y empiezo a cortar, todos los trozos que me sobran es un dineral. Aquí había un albañil que dijo, no, hay que hacerle una hormigonera. Metió la paja y esto y se quedó ahí. Ya no hubo forma de sacarlo, con lo cual hubo que volver a la pastera de siempre. Bueno, pues se va colocando esto, pero de repente pues acaba la cal pues con tierra, se acaba la arcilla pues con más tierra, y se va haciendo con tierra y paja. La parte de abajo se decide levantar porque también en la finca, en este albergue, tenían burros y tenían suelto, entonces les podían pegar una coz, y tenían un poco de miedo, entonces dijeron pues de levantar con piedra esto. Se acabó el taller y el responsable, que era esta persona que tenía mucha ilusión, pues falleció y se quedó abandonado unos años. ¿Qué ocurrió? Que al no terminar la cobertura de barro por encima, y no tener, porque se iba a traer como unas grúas para poder enfoscarlo y demás, porque ahí ya no se podía subir. Y entonces, pues años más tarde, la Fundación El Sembrador, que es el que se hace cargo de este albergue, pues por aquí se quedaron cosas tal, entró mucha humedad y todo esto se descompuso. Entonces se tocó sacarlo otra vez todo, vino una empresa, decidió poner su aislante, mi manía del techo, las viseras, la tela impermeable, y eso sí, le dijimos que guardara el encanto, las manos que habían trabajado, tal, entonces que fuera como un acabado más orgánico y que por la parte de dentro no tocara ninguna sola madera de las que habían cortado, porque aquellos te mataban. Este triángulo es mío, me costó a mí sacar 4 clavos del palé toda la mañana, y ese era un sistema de ventilación natural para que entre por debajo, pero esta empresa los tapó todos y cuando llegamos, pues solo se salvó uno, que es este. Entonces abren las puertas cuando hace calor y ya está. El sistema de puertas estaba previsto que fuera un hexágono partido por la mitad, entonces se abrían como 2 puertas así, tipo hexágono,
Pero la empresa dijo, bueno, pues una puerta normal, se cierra y ya está. Esto ya pues cada uno cuando llega. Esto es la ventana. La rampa para inválidos tiene que llegar hasta allí. La teníamos proyectada por aquí, pero no sé por qué no se hizo. La ventana y esta parte. La puerta de atrás, ventilación, es el acabado por dentro. La ventilación. Se ha respetado. Esto venía en proyecto con unos listones, pero como no hubo dinero para esos listones, que se cortaban tablas para tapar todas estas cosas, no se hizo, pues se quedó así. ¿Pero se tomó por estética o por...? Falta de... Esto venía previsto con unos listones que tapaban los tornillos y esto. Pero ya dijeron, bueno, pues ya queda en plan vasto, porque como aquí está una tabla es más alta, otra es tal, queda como no sé qué, pues parece como que queda, déjalo todo así en vasto, no lo hagas por un lado muy acabado, muy fino, porque el triángulo pues es vasto. Esta es la ventana. No sé cómo voy de tiempo. Lo que quiero poneros es cómo se vería. Esto está en internet, lo podéis consultar. Y esta es la visión de cómo se vería por dentro. La parte de arriba. La puerta de atrás. El nervio hace 10 bajo cero, entonces tuvieron que colocar el... Y esta es la ventana para ver a los buitres. Bueno, pues ya casi estamos acabando. Esta que viene ahora es una 6V, es una de las más grandes en las que he participado. Lo de 3V, 4V va por tamaño. O sea, cuanto más grande, más números. Lo que quería es que llegaras a esa curiosidad, porque ahora como te voy a soltar la teoría, no te vas a dormir. Porque ahora te voy a enseñar la teoría del por qué 3V, 4V y que tú decidas cuando eliges una frecuencia a otra. Entonces ya genial, porque ya está la curiosidad. Esta de 6V no lleva nudos, entonces hay que estar pues tropecientos triángulos marcados. Hay como en la 6V pues habrá, no me sé de memoria, pero 10 triángulos diferentes, pues te los marcas en 10 montones, uno de aquí, otro de allá, otro de aquí, allí, y vas encajando. Como te equivoques, pues luego al final pues no te encaja, que es lo que ocurrió. Pero bueno, se solucionó después. Esta es una de las más grandes. Suerte que aquí el promotor era escalador y él andaba aquí como si nada, vamos, que se lo manejó. Aquí tuvimos problemas para cerrar este anillo, pero se desmontaron algunos triángulos, se volvieron a montar. Yo creo que alguno, no sé cómo lo hizo, encajó alguno que no, porque como es un puzzle, si es una pieza que no encaja, la tienes que desechar. No sé cómo metería un triángulo que no era el suyo o se montaría con otras medidas, total que lo encajó. Este es el espacio por dentro. Toda esta zona está con aislamiento y tienen las ventanas, y esto es pladur pintado de colores. Y el sistema de ventilación va con unas cuerdas que se ideó él para subir y bajar las trampillas, y esta parte de aquí, escondido entre las tablas, están las rejillas de ventilación, de tal forma que tú no las ves, pero está constantemente ventilando. Porque esto ha sido pues para teatro, espacios de cuentos y demás. Claro, metes aquí un montón de gente, pues... ¿Dónde está? Esta está en San Vicente de Raspey,
Alicante. Se llama Malur, Mar de Tierra, pero ya no está. Era como un albergue y demás, pero ya creo que ya no está, porque he ido a buscarla por si queríais consultar o ver algo, y ya no está en las páginas. Igual se llaman de otra manera o ya no están. Les perdí el contacto hace años y no... Igual han cambiado, ¿no? A Malura y uno aquí. Bueno, ¿cómo vais? ¿Seguimos? ¿Sí? Vale, pues ahora viene... Las medidas. Ahora viene la teoría. Yo no entiendo es por qué... Igual es muy pequeño. Disculpar el directo. Bueno, vale, pues guardar. Vale, si vais a buscar el origen de las cúpulas geodésicas, yo quiero hacer un poco de respeto, porque todo el mundo piensa que es Buckminster Fuller, hace 40 años, 45, que es el que hizo la patente en Estados Unidos y en la exposición de Montreal en el 67 hizo ahí su cúpula y todo el mundo piensa que viene de él. Pues no. En 1825 los chinos tenían debajo de un león una cúpula geodésica. Y antes que Buckminster Fuller, 40 y pico años, antes de la Primera Guerra Mundial, en Alemania, un arquitecto también patentó, lo que pasa es que esto se perdió, hizo para una exposición una cúpula geodésica. O sea que antes que Buckminster Fuller ya circulaba por ahí el cómo hacer cúpulas geodésicas. Todo el mundo piensa, si os metéis en internet, la mayor información es de Buckminster Fuller, también, porque pues, la patentó y en Estados Unidos se movió mucho. Y a mí me encanta, bueno, aparte que le pusieron a una molécula que está formada por átomos en el cuerpo humano, le pusieron los fullerenos en honor a él, cuando descubrieron esa célula en microscopio y demás. Pero a mí lo que me encanta de él es esta reflexión. Él siempre decía que si la humanidad tenía la posibilidad de sobrevivir en el planeta Tierra, ¿cómo sería? Porque para él pensaba que es una estructura muy económica, pesa poco, se hace rápido, se puede aprender en 2-3 días, entonces no tienes excusa para no tener casa. Con palos de escoba, con palés, con tal, te puedes montar tu estructura. Lo dejo caer, como reflexión. Bueno, pues aquí viene un poco de teoría. ¿De dónde viene una cúpula geodésica? Pues un icosaedro, si no lo conocéis, os lo presento. Icosaedro está formado por pentágonos y hexágonos. Y entonces, si yo cojo las caras de este icosaedro, que son triángulos equiláteros totalmente iguales, los empiezo a dividir en triángulos más o menos pequeños, obtengo esta estructura. Pero esto sigue siendo plano. Todavía no está curvado. Pero yo ahora cojo y lo obligo a que los vértices de estos triángulos que he quedado por aquí, incluso estos, sean tangentes a una esfera. Entonces consigo que estos lados que estaban planos empiecen a ser tangentes a una semiesfera o una esfera. Y ya consigo que tenga esta forma. Ya tengo la cúpula geodésica. Básicamente, ¿bien? Sin entrar en matemáticas, ni mucho menos.
Quien quiera matemáticas, para que no tenga sueño esta noche, pues es un sistema de cómo dividir el triángulo en varias caras y según la intención de dividirlo en caras, empieza el 3V, 4V, 5V, 6V, 7V, 1000V, ta. ¿Vale? Disculpa, los triángulos que te dan en el mismo triángulo grande es lo que da la 3V, la 4V. La frecuencia, eso se llama frecuencia, es el número de veces que empiezas a dividir en triángulos la cara original del icosaedro. Más o menos explicado así sencillamente. La V significa frecuencia. lo que hay en cada nudo. Frecuencia. 3V hay 3 y de 4V 4. Cuidado, porque en el 4 ya no hay 4, aquí hay tropecientos. Y en el 5V hay más, y en el 6V hay más. Aquí en el 3 sí que te coincide que 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, o aquí en el 2 tienes 3. Es conforme la misma superficie la vas dividiendo en n lados, van saliendo hasta al final estructuras más esto. ¿Cuándo tengo que subir la frecuencia? Porque si yo tengo una cúpula que va a ser pequeña, yo siempre recomiendo que ahora cuando hagamos los cálculos, el lado del triángulo no exceda de 1 metro, para que no sea caro. O que tú puedas calcular que el lado más largo de la cúpula, de los triángulos que forman la cúpula, no te exceda de una medida stock que tú encuentras en el mercado. Si en el mercado encuentras listones de 80 o de 1 metro o de 3 metros, pues tú te ajustes ahí para no desperdiciar madera. Entonces, yo quiero una cúpula de toda esta habitación. Si yo hago una 3V, posiblemente el lado del triángulo me salga de 2 metros. Si yo hago una cúpula en esta habitación de 8V, posiblemente el lado me sea de 50 o 60. Si tengo palos de escoba, que es 1,20, pues con los palos de escoba. Tengo palés, porque esta 5V era la máxima que podía llegar con la medida que me daba el palé. El palé era 1,20, pues con esa medida tenía que jugar para hacer todos los triángulos, por eso me fui a la 5V. Estas cosas las vais a ir decidiendo como diseñadores que sois ya. Yo os veo como diseñadores. ¿Vale? Entonces, la más fácil es la de 2V, divido el triángulo en 2 veces y me salen 2 lados diferentes. Y con 2 lados diferentes monto todos los triángulos. Aquí tenéis el esquema, pues los azules son A, los rojos son B, pues juntas B con A y ya tienes los triángulos. ¿De acuerdo? 2V. 3V. En 3V ocurre que son 3 lados diferentes y es 3V. Y a partir de ahí nos confundimos todos. Pues 4V serán 4 lados diferentes y tal. Pues en 4V no, ya son 6, son 7, en fin. Lo digo para no caer en ese error que caemos todos al principio. ¿Vale? Esta es una 3V. Esta es el esquema de la que tenemos en el vivero. Pero las 3 no hacen triángulos, hacen hectágonos. Exacto. Hay hexágonos y pentágonos. Pentágonos hay 5, 4 y el de arriba cerrando. Y el resto forman hexágonos, pero hexágonos regulares e irregulares. Y acordaros que cada vértice de estos tiene que estar como si rozara una esfera, una semiesfera, si lo hemos hecho bien. Si no, ha quedado así un poco así, pero bueno, también será bonita porque la hemos hecho nosotros y ya está. ¿Vale? ¿Lo vais pillando más o menos? 3V. 4V es el número es par, pues sale como más esférica. 4V, pues suelen salir todas en 3, 4V, 5, bueno, depende, si queréis hacer, pues cubrir, yo que sé, en Basauri, el polideportivo de no sé qué, con una cúpula geodésica, o donde se hacen las fiestas en la plaza esta, pues donde se pone la carpa, en vez de esa carpa hace una cúpula y ya está. 4V, A, B, C, D, F, 6 medidas. Sí. En la 4V. En la 5, pues... En la 3V solo había 3 medidas. Sí, pero esto no tenéis que aprender de memoria. Esto os lo va a decir el programa informático que os voy a enseñar ahora, que es solamente tenéis que colocar lo que deseáis, el diámetro, el radio, y que el programa se caliente la cabeza. Que yo hace años lo hacía a mano y eso ya ha pasado. 6V,
se va complicando. Vale, si todo ha ido bien, sabéis que la cúpula geodésica es un poliedro irregular. ¿Eso qué significa? Que todos los triángulos no son iguales, que es lo que preguntabais al principio. Que es la pregunta que enseguida se dice, ¿todos los triángulos son iguales? No, es irregular. ¿Vale? Las caras son triángulos y los vértices deben coincidir, si todo más o menos funciona bien, con una esfera. Y el número de veces que se divide las caras del icosaedro es lo que llamamos frecuencia del domo, que es ese número que hay encima. Vale, ¿queréis hacer descanso? ¿Vais bien? Vale. Y si quieres hacer una pequeñita de prueba, la hoja de cálculo también te da las medidas. Es que estoy flipando porque... Ah, vale. No, lo vas a tener. Esta es la página más antigua que existe y entonces tú aquí eliges si quiero frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, frecuencia 4, entonces pues elijo cuál queréis. ¿Pero la frecuencia 1 hay? Sí. La 1 sería el icosaedro. Ah, vale. A ver. Sería el icosaedro. Hacerte un icosaedro. Que son todos los lados iguales, son triángulos equiláteros, luego es una sola medida, o sea que hay una equivocación, te haces un icosaedro. Pero no es una cúpula geodésica como queremos, ¿no? Entonces vamos a irnos más... Venga, ¿cuál queréis? Ahí tenemos hasta la 6 aquí. ¿La 4? Venga, pues la 4. ¿Qué radio queréis? El radio... 2 metros, diámetro 4. O sea, ¿sabéis que el doble? 20 metros. Vale. Ah, de metros. Entonces, 2πr, tendrías que saber qué superficie quieres, 2πr, que es la superficie del círculo, y con eso sabrías, quiero 20 metros cuadrados, quiero 40, te sacarías el radio, poniendo el radio... Tú te calcularías los metros cuadrados que necesitas. O te haces mini cupulitas para habitación, para el cuarto de baño, pues para el salón o para no sé cuántos. Vale, pues vamos a poner el radio que hay en... Me parece muy interesante lo de hacer pequeñas y unirlas. Más fácil, ¿no? Sí, de cara a medios, grúas y demás es más sencillo. Vale. Pues entonces, aquí le ponéis el radio de 1,75, que es el que tiene la cúpula, porque no teníamos más espacio allí en Sagarra, tenemos el terreno así y no teníamos más espacio. Y ya me dicen todas las medidas. Este programa te da muchos más lados porque resulta que te recalcula estos lados de aquí para que la cúpula asiente bien. Ese es otro error que solemos tener los diseñadores con los primeros programas que había o cuando lo hacíamos a mano, que cuando montabas la cúpula, esta parte de aquí, la base, no quedaba totalmente horizontal. Esto ya te lo hace el programa y en fin. Esta es la página más sencillita que hay. ¿Qué es esto? Pues este no tengo ni idea. El Mi y F no tengo ni idea. Yo nunca lo he calculado con esta. El A, B, C, pues este será... Es que esta página es inglesa o americana y la he traducido, igual el traductor ha puesto ahí, en vez de C ha puesto un Do. Supongo que aquí sería el C. Este será el F y estará el E. Y el Mi es el E. Luego, si esta está con conectores, no está hecho con triángulos, entonces esta página solo es para calcularlo con conectores, con los nudos, pues tienes 20 de este que, 5 de estos y 5 de tal. Si es una cúpula y si quieres hacer una esfera todo redondo alrededor de un árbol y demás, que pones un árbol y haces la esfera para ahí y para tal, pues te haces una esfera. O haces una esfera y vas rodando por el mundo. Vale, pues a 30 minutos son las que tienes que hacer, las que necesitas. Esto es el número, el programa este te lo calcula, el número de palos que serían de 0,44 metros. Te dice la altura, tendrías 3,28 y bueno, pues te da estos datos.
Pero yo os quiero pasar la siguiente página, que es aquí, es la que sí que lo vais a ver muchos más datos, que es la que está calculada la cúpula del... Entonces tú cortas todo el esquema y montas los triángulos y luego a partir de esos triángulos montas todo. No que tienes que tener todos los triángulos montados ya, como ese. Si vas al sistema sin nudos, tienes que hacer todos los triángulos. Esta página que te he puesto es sin... es con nudos. Esta es con nudos, conectores. Y tienes que hacer esas, ¿no? De ABCD y otra, y luego eso lo vas uniendo o... Ahora veremos en el montaje y lo irás entendiendo. O sea, te voy un poco... Cuando te salga humo por la cabeza o tal, me dices. Es que no entiendo por qué... Vale, pues aquí ya podéis ver más o menos si queréis elegir. Tenéis la posibilidad de verla así, ver con el esquema, ver la cubierta, si tenéis que calcular por las tablas, espacio, en este caso, pues lo que se vaya a poner de techos naturales para el sábado. Y esto es un tipo, si queréis encargar una tela con diferentes, tal, pues para eventos o conciertos o cosas así de, digamos, efímeras, pues tenéis como para calcular una tela. Esta página os da todos los resultados que necesitáis. Vale, vamos a navegar por aquí. Frecuencia, hemos elegido la 3. Esto trasteáis, yo os pongo la 1, el método de subdivisión también, la simetría pongo pentágonos y aquí tenéis, vamos al esquema, y aquí tenéis Good Karma, pipe sería con los tubos o nudos. Y tenéis esta opción de semicono. Sí, cono. Esto es que si tenéis una máquina que lo haga, pues que coincida todo perfectamente así. Yo recomiendo la de tubos y este es otro sistema que se le va un poco la pinza por si alguien quiere hacerlo como en movimiento, que tenga ese movimiento la unión. Claro, esto, si es tan bonito y luego se tapa, entonces tenéis que pensar que esto se quedaría visto por dentro, tapado por fuera, si la queréis tapar, etc. En Durango hay una, Sí, y no la han tapado. pero de este sistema de unión, Una sí, eso. de este sistema de unión, yo no he visto nunca, ¿eh? Durango, en un parquecito. Que no Pero sé, de este sistema que está así a tres bolillos, Sí, como este. pero igual puede ser este, ¿eh? Que este es el de Good Karma, este es el de los triángulos. El anterior. El anterior, vale, pues quiero verla. Y este. Entonces, aquí vais jugando con todo esto. Radio de la esfera, pues sería 1,75, que es el que tenemos en Sagarra. Diámetro del tubo que encontramos eran 90 milímetros. Y las maderas que colocamos eran de 60 milímetros por 40, 6 por 4. Son las que tenemos en Sagarra. Perdón, ¿el tubo que lleva 6 agujeros? Sí, 6 y 5. Cuando son pentágonos van 5 y cuando son fuera de los pentágonos, por ejemplo, aquí sí. En concreto nosotros los tornillos tenían cabeza de esta que se llama... ¿Cómo se llama, Javi? Cabeza frame.
cabeza frame que hace que te vaya astillando el tubo y entre si no, pues broca de madera, haces el agujerito donde toque y metes el tornillo después. Es un sistema. Se os puede ocurrir más sistemas, o sea que esto no es que hay que hacerlo siempre con... El diámetro del tubo también implica que sea más grande. Claro, o más pequeño. el diámetro del tubo también tienes que estar en cuenta que si le pones este programa lo que hace es que te recalcula. Si tú el tubo lo haces de 20, hace que este palo sea más pequeño. Te calcula cuál es este palo, si no tienes en cuenta esto. Pero el tubo de 10, 15 que te permita entrar con el taladro. Si no queréis hacerlo con tubo, pues os inventáis otra unión, con pletinas, hay muchos tipos. ¿Vale? Entonces, y aquí viene vamos a elegir el de pipe. ¿Y no hay sistema de chapa por fuera? Sí, puedes hacerlo con chapa por fuera. Coges una chapa, le pones 6 lados y coges y abrazas por fuera. Lo que pasa es que en bioconstrucción lo que hacemos es quitarle hierro al asunto. No nos gusta el hierro, porque modifica la energía, tenemos ahí como estudios magnéticos y campos y tal. Si tú de repente tienes 60 nudos metálicos de unión en la madera, es como que estás haciendo un campo magnético. Si fueras dentro de la cúpula a meter campos eléctricos y demás. Entonces, ya los tornillos me pesan. Cuando me haga japonés o chino y que ya pueda hacer las maderas unidas sin tornillos, haré unas sin tornillos. Sí, pero se te puede quebrar. Porque ten en cuenta que las uniones cada vez están teniendo un ángulo y con los 6 lados te vienen en diferentes ángulos. Entonces tiene que ser un nudo que te absorba. Por eso el tubo de plástico absorbe los errores. La montaron unos niños de los Scouts. Así nos ha salido. Adolescentes. Y principiantes. Entonces el tubo va absorbiendo los errores que tengas. Si no, te tienes que ir a un sistema de carpintería que seas muy fino y que te lo hagan. Y lo interesante de esta página es que aquí debajo te sale las medidas que necesitas. Pues las A's, las B's, 35 piezas, tal. Está en milímetros. Por ejemplo, la C pone 48,6 centímetros y aquí 47,6. ¿Qué significa? Que la cara de arriba tiene tal, pero el corte está así. La cara de arriba tiene 45, está biselado. Y este ángulo que saca aquí es el que cuando llega al nudo está dándole la inclinación que necesita para ser la esfera. ¿Vale? Las tablas van biseladas. Sí, van biseladas. Eso es interesante porque no es cortar rectamente. Entonces, pues claro, aquí os buscáis un colega carpintero o veis un vídeo de Leroy Merlin o lo que sea y compráis la máquina. Sí, en este caso era 1 centímetro. Con los adolescentes, pues no hubo suerte en algunos, en otros no, hubo que entonces, pues bueno, bien, ha salido. ¿El programa te da el grueso del rastreo? Lo pones tú, lo he explicado antes. Aquí, en el tamaño de las piezas, la anchura y el grosor. Tú aquí eliges la sección que quieres y él ya te calcula lo que tienes que separarte y luego más abajo te dirá la medida. Por eso que creo que está muy bien y me gusta. Y es gratis. Cogerlo y practicáis para hacer una maqueta. Si hubiéramos escogido 25 y 40 de anchura. 25 centímetros. 25 de grosor y 40 de anchura. Vale, tú quieres 25 centímetros por... al revés. ¿Quieres 40? 40 de anchura y 25 de grosor. Y 25 de grosor. ¿Qué va a ocurrir cuando le dé a clic? Como es una cúpula muy pequeña de 1,75 m, pues algo ha pasado aquí. No, perdón, serían 400 porque está en milímetro por 250. No la puedes hacer. A no ser que tú cojas y digas, ¿qué querías? ¿Un radio de 20 metros, por ejemplo? Un radio de 5 metros. Vamos a poner 5 metros. Pues con 5 metros siguen siendo gruesos aún. Pues 10. Bueno, también vamos a jugar...
Bueno, pues con 10 metros de radio, que serían 20 metros de largo, pues serían casi 200 metros, 250 o casi 300 metros de casoplón, de tal. La altura no sé cuál. Con 10 metros tendrás. No lo sé, no sé. Aquí me lo va a decir. Vamos a ver. Tendrías 11 metros de altura y el área 294. No me he equivocado mucho. Y en esto se pueden hacer estructuras. Y en esto podrías hacer una planta, una semiplanta arriba. Tienes 11 metros. 3, podrías incluso hacerte casi 3 y altillo. Altillo para ver las estrellas. El radio nunca no coincide con la altura. El radio debe, si es una frecuencia par, que es una semiesfera perfecta, el radio debe coincidir con la altura. El radio debe coincidir con la altura. Si es impar, será un poco más alto. Si yo tengo poco espacio y quiero que sea más alta porque quiero 2 plantas, pues me tendré que ir a una frecuencia impar. Ahí estamos en una impar. Aquí estamos en un impar. ¿Qué ocurre si ahora cojo y la frecuencia le pongo 4? Si le pongo 4, cuanto más suba la frecuencia, más trabajo, más triángulos, más bonita, más perfecta, más espacio para soportar lo que tenga que colocar aquí de cubrición. Eso ya lo vais decidiendo como diseñador, diseñadoras. Son decisiones de que va a tomar cada uno, cada una. O sea, cuanto más palitos, yo no voy a más. Sí, Más peso aguanta fuera, pero también genera más peso. la cimentación también cambia, en fin, va todo. Tenéis que ver como, digamos, en una tabla los pros y los contras para decidir más o menos qué opción os gusta más. Para una lámpara. Y para una lámpara, pues te vas a... ¿De cuánto quieres la lámpara? Así. 0,40. 0,40. Creo que cogerá decimales. La anchura no pueden ser 400. Tendrías que ir a 1 centímetro, 2. Vamos a poner 2 por 1. 20 igualmente. 20 milímetros. Oh, no, porque tienes que poner 20 y 10. La anchura, 20. Ah, sí, es verdad, perdón. Claro, está en milímetros. Pues algo está pasando. Que igual no entiende el decimal. A ver, con 0,20. No. Bueno, cambia. Vamos a ponerle 5 por 10 por 7. Bueno, pues más o menos vais a ir probando. Esto, si lo queréis en esquema, lo queréis en carcasa. Ah, claro. Sí, porque claro, había puesto de tubo estaba puesto, pues no sé cuánto. Esta sería la lámpara con de 20 centímetros de radio, 20 que serían 40, de una anchura de 5 milímetros por 7. Y de 4 por 3. Mira 4 por 3. Que es una medida de... Ah, que son por rectangulares. Que no son puestos palitos, Son milímetros, ponen milímetros. No, está perfecto. Vale, pues 4 por 3 serían más finos. Como ha dicho Fran, pues aquí tendríais el... 4 milímetros. Sí. También deciros que si, por ejemplo, yo ahora aquí pongo frecuencia 3, por lo menos así pasa la luz, porque si es una lámpara y hago esto muy pequeño, igual no va a pasar la luz. Una pregunta, perdona, que igual me queda un poco. La anchura y el grosor es eso, la anchura de los palos y el grosor de los palos. ¿Y la largura dónde está? La largura te la calcula aquí debajo, según el diámetro, según el radio. ¿Dónde está la largura? Perdona, ¿dónde?
Vale, pues mira, 84 y 85. Ah, vale. Y el número de piezas. ¿Y el número de piezas que necesitas? Esto sería una lámpara de frecuencia 3V de 40 centímetros de ancha, la conexión Good Karma con triángulos, sin nudos y bueno. Podría ser circular, pero Sí, podría ser. Con nudos tendrías que cambiar aquí, en vez de Good Karma, a ponerle tal. Entonces, como aquí esto estaba, el nudo era de 90, vamos a poner que sea un nudo de 3 milímetros. Por eso antes estaba separado, porque eran 9 centímetros lo que se separaba en la lámpara los palos, entonces no los podías juntar. Más o menos, ¿estáis quitándole el miedo a esta página? 40 piezas de cuánta largura era. Espera, primero tú, luego tú. O... 40 piezas de largura de 84. Ahora vamos a ver el ejemplo de la cúpula de Scouts y vais a aterrizar todo esto. Estamos con la lámpara esta era 40 piezas, ¿no? Pero me Ah, puedo no, llevar la 80 lámpara. piezas. La puedo llevar. 80 piezas, ¿no? Sí, 80 piezas. 80. De 81 milímetros. Sí, de 8 centímetros, 8,1. 8,4 centímetros. La luz, o sea, bueno, ¿Qué es la luz? ¿Tiene que haber una proporción para hacer ventanas o puede ser...? Sí, como tienes que cumplir la normativa de habitabilidad en el País Vasco, te dirá cuál es el mínimo de ventanas y ventilación para hacer. Y a partir de ahí, lo que tú quieras. No hay límite, va a depender que el arquitecto o arquitecta te lo firme, o si es un invernadero, pues los que tú decidas. Pero si no tiene cimientos no es considerado. Yo no he dicho nada. Yo os he explicado lo que es un mueble, que es esta mesa, y lo que es esta habitación, que es inmueble. ¿El mueble puede tener acceso a agua? Eso ya es más complicado. Eso ya te inventas la recogida de aguas de la misma cúpula, o tienes un manantial, o tienes tal, o en este caso, digamos que hay algunos ayuntamientos que todo lo que está por debajo de la cota cero computa o no computa, y te haces un sótano, te haces ahí un tal, y en el sótano tienes cosas. Yo no he dicho nada. Bueno, casi todo, no, todo lo que ha salido es zona secarral, por llamar. Alicante. Aquí, sí, Alicante, Murcia. Aquí con el tema de la humedad y las lluvias infinitas. Pues lo que tienes que hacer es un sobrecimiento. Está el cimiento, sobrecimiento, que es lo que elevamos. No es un forjado. Yo no me gustan los forjados sanitarios, porque los forjados sanitarios, si los ventilas o no los ventilas, siempre suele haber, después de reparar algunos forjados sanitarios que han pasado 15, 20 años, forjados sanitarios, el suelo lo levantas y queda una cámara. Eso es lo que llamamos forjado sanitario. Esta cámara, con el paso del tiempo, si no se ventila, o incluso si has puesto ventilación, la ventilación se ha estropeado, pues tienes ahí champiñones, haces una cueva, tienes ahí algo que no está funcionando. Como es madera lo que tienes, pues hay que inventar un poco el... La primera que os he puesto de hace 20 años, esa sí que está elevada, ya habéis visto que el techo estaba... y estaba ventilada por abajo, con lo cual pues no tenía problemas. Si lo tienes elevado y digamos no tocas suelo, eso ya está hecho. Tienes que poner unas patas que no estén ancladas, para que sea un bien mueble, que tú con un gancho te la puedas llevar con una grúa. Eso sería... Es como una mesa, tú colocas una mesa en el campo, pues no te van a poner una multa por poner una mesa en el campo. Pero en Murcia ya multan hasta poner una caravana. Una autocaravana puesta en el terreno, ya es decir, cuando pasa más de 15, 20 días. ¿Y una cubierta vegetal en una vivienda es factible? Sí. Una cubierta vegetal en una vivienda es factible. Pues nada. Es que esto no supongo que será con esto, que no me abre las páginas de cálculo que os tenían preparadas, pero bueno, pues nada, vamos a ver la siguiente. Esta es la de los Scouts 3V
con todos los datos que ya sabéis. Importante en las impares, tiene aquí una opción que es alinear la base, le clicáis y toda la base te la alinea para que quede más o menos horizontal. En el vivero pues igual hubiera hecho falta, porque como el vivero está así, pues lo hubiéramos dejado y tal. Y estas son todas las medidas que nos salieron, los que hubo que cortar con su rebaje, su inclinación y demás. Y una vez que tienes todo ese material, pues te preparas el terreno. Como iba apoyada en terreno, pues unas gravas. No sé capaz. Otra vez. Pues nada, tengo que salir de aquí. Sí. Lo que se ha pensado en el vivero es una pieza de hormigón blanco, porque el hormigón gris, pues sabemos de hace muchos años que lleva muchas cosas, escorias siderúrgicas y metales pesados y historias y tal, y el cemento blanco no le pueden añadir muchas cosas porque entonces no se quedaría blanco. Entonces, por su pureza, dentro de elegir, dentro de lo peor, son unas piezas prefabricadas que son porosas, de estas que se ponen pues, en las piscinas o en las barandillas, son de hormigón blanco, son unas piezas, a ver si las veis ahora. Bueno, no, ya ves. Sí, una pregunta. Utiliza siempre madera por un tema de energía, ¿no? Pero si quisieses hacer una como hobby, la puedes hacer con hierro, ¿no? Y soldaduras. ¿Funcionaría? ¿O tendría torsión, no? Tendrías que ser muy perfecto, ¿no? La madera y los tubos te dan para adaptarte. Pues sí que pasa. Una vez que tienes... Vamos bien, vamos bien. Pero para preguntas, ¿queda tiempo? Las hemos ido tirando. Vale. Vale. Pues una vez que tienes todas las maderas más o menos clasificadas, en este caso eran A3V, tenemos 4 medidas, tenemos 3 que van a formar todos los triángulos y la cuarta medida, que era la D, es la que va a ir abajo. Todas las que son de la parte de esto son la medida D en este caso. Vamos poniendo en este caso estaban agujereadas y con bridas tirábamos, porque este es un sistema que ellos, si se lo mande acampada, la montan con bridas, les dura los 10 días de campamento, cortan las bridas y ya está. Y aquí pues tienen un espacio pues para... Sí, que te veo con las manos. No, es que estaba pensando lo de los biseles. Los biseles son diferentes, o sea, no son de la misma medida en un lado y en otro. ¿Cómo sabes cuál tienes que poner para cada lado? ¿Te lo dice la hoja de cálculo también? Sí. Vale. Tú ya tienes preparadas la pieza A y la pieza A tiene sus 2 biseles hechos. La pieza B tiene sus 2 biseles hechos y la pieza C tiene sus 2 biseles. Entonces, viendo el plano que teníamos de esquema de colores, pues aquí, dame una A, dame una B, dame una C, cúpula. Las horizontales del segundo piso serían igual que las de abajo. No, las de abajo eran simplemente unas que te calcula el programa para alinear la base. Y a partir de aquí te construye las medidas de todas para que las puedas... En nuestro caso, y tú lo sabes conmigo, que está el terreno así y todavía no está muy bien alineada, pero es lo que hemos podido conseguir. La horizontal que se ve ahí enfrente, no está biselada. Esta. Sí, claro, tiene aquí y tiene ahí. Si no estuviera bisel, claro, este corte de bisel hace que se vaya inclinando y consiguiendo esa curvatura para que se cierre la esfera. Si cuando termináis no sale una semiesfera, es que algo ha salido mal, pero bueno, os daréis cuenta antes, porque no se cerrarán por anillos. Y así pues vais viendo cómo se van cerrando, te aparece un pentágono por aquí, vamos bien, tiene que aparecer el otro, vamos bien, nos falta un pentágono, desmonta otra vez porque algo ha pasado mal. Y este fue un sistema que en cuestión de 2 horas, 1 hora o 2 horas se hizo. O sea, se
se hacían los anillos, porque como ya es tan rápido el sistema de sujeción con las... ¿Qué ocurre? Pues que es... Más endeble. Entonces tuvimos que colocar 2 tornillos después, y eso pues llevó más tiempo, que es un trabajo que se ha hecho después, gracias Javi, que se ha puesto muchos tornillos después y se ha ido reforzando. Pero ya absorbía errores de cuando se montó con las... Nunca lo había ideado así, pero era un sistema, teníamos la oportunidad de tener ahí 15 adolescentes súper motivados que querían hacer cosas, pues era una oportunidad que no podíamos dejar escapar. Y bueno, pues salió. Se cerró. Los tubos esos no existen, ¿no? Eso es un tubo de polietileno de agua de alta presión. Es un tubo de polietileno de alta presión. Esto lo podéis... que aquí en Basauri no había, en Olva, y me tocó ir a no sé qué almacén, que se lo pidieron, porque es un diámetro que no se suele pedir, y bueno, pues sirvieron este. Y ahora, actualmente, aquí debajo de cada pata, porque esto es una viga que sobró de otra intervención que tuvimos allí en el vivero, está la pieza, para que no he traído foto, la pieza de hormigón blanco, que está aquí debajo, para que no suba, y si sube el agua, pues igual que suba, que baje. Y si se queda agua atrapada aquí, no se formen hongos y se condense y se pudra la madera. Y son decisiones pues, que vas tomando. ¿Eso es madera? Sí, esta es una viga de madera que sobró de... El cemento blanco no, el cemento blanco es una pieza de cemento blanco, prefabricada. No tengo fotos. No sé si... Una losa, Tenemos aquí, en la dentro no se ve mucho, pero tenemos una idea si se ve más. Sí. ¿Preguntas? Mira, la pieza de cementos está en esta. ¿Tenéis preguntas? La humedad no... Vale, pues para ser muy ordenados, guardamos silencio y gracias. Más o menos, ¿qué precios puede haber? Porque has hablado de, bueno, ha salido un caso ahí de 200 y pico metros cuadrados y tal, y otros mucho más pequeños, pero ¿qué precios puede haber? Pues no te lo puedo decir. Una, porque no conozco el mercado de aquí no he construido ninguna y te podría decir, bueno, pues hace unos meses construimos una de tantos metros y salió por tanto. Esto es que tú, una vez que sepas los metros lineales de madera, lo multipliques por lo que vale el metro lineal o los metros cuadrados que necesitas de madera para cubrirla y sacarás lo que te cuesta la estructura y los paneles. Las ventanas te las tocarás hacerlas tú o encargarlas, plin plin, y todo eso lo vas sumando. Y cuando lo sumes todo, pues dirás, pues me atrevo a hacer una vivienda unifamiliar con este precio o no me conviene porque me hago una casa de balas de paja o de tierra o de adobe o de cañas. Pero no te puedo decir el precio. Pero sí con esto ya por lo menos dimensionar lo que son las piezas y cuántas piezas son para multiplicarlas. Te haces tú la cuenta de la vieja. Tanto por tanto, y lo sumas. Disculpa, no te he podido, no tengo la experiencia. No, porque resulta que la madera que utilizarías para hacer unas paredes y un techo de una casa de madera de 100 metros cuadrados es 3 veces o 5 veces o 6 veces menos la madera que utilizas para hacer la misma superficie con una cúpula geodésica. Ahí ahorras. Ahora, si aquí ya le pones una ventana que vale 5.000 euros cada una, pues subirá el precio. Eso ya, o le quieres poner un suelo de porcelanosa, no te lo recomiendo, un suelo más esto, pues irá subiendo. Pero lo que es la estructura, comparada con una estructura de madera, es mucho más barato una geodésica. Ahí sí han salido diferentes modelos, pero parece que la zona está un poco apartada de poblaciones, ¿no? Para el suministro de agua y todo esto hay que acudir a... Pues una casa normal. Cuando tú haces una casa normal, acometida municipal, o te haces un aljibe, o tienes placas solares, o te haces independiente y tienes aerogenerador, tal. Eso ya cada uno es una casa normal. Y de realizarla como proyecto. Sí. Tienes que buscar alguien que te firme el proyecto, que lo presente y que... ¿Y qué dices? ¿Que las ventanas es posible que estén más caras?
Sí, pero hoy en día tienen tecnología para hacer ventanas triangulares de todas las formas. Abarcarán también. Sí, son más pequeñas también. Te puedes hacer fijas, que son más baratas. Te haces fijas que te entra la luz y tienes el mínimo que te exija la ley para ventilación. El número de colaboradores, de bocatas que tienes que preparar, ¿no? Si lo quieres hacer como actividad de autoconstrucción y es tal, tienes que legalizar. Tendrías que hacer una asociación, cuidado con el plan de seguridad, coordinación, medidas de seguridad colectivas. El escalador la hizo él solo. Sí, bueno, solo. Se encontró gente. Pero es que algunas, a ver, ¿cómo lo digo? Son alegales, no ilegales. Alegales porque en ese momento había un vacío legal. Hay un vacío legal ahora mismo entre mueble e inmueble. Tú de repente, si vienen a denunciarte porque has hecho una cúpula, te dices, oye, ya está apoyada. Por ejemplo, la del vivero no está en cimentación. Vivero es un mueble. Se puede mover. De hecho, la movimos el otro día tú y yo, o sea que se mueve. Y en ese sentido, para el tema de seguridad, eso también igual es diferente, ¿no? ¿Cómo? ¿Hay qué? Que para la cuestión de seguridad, de lo que decías, de si lo haces entre varios, si es algo pequeñito. En bioconstrucción existe una figura que está admitida en los planes de seguridad que es cabeza de familia. Si tú te das de alta como cabeza de familia, te puedes responsabilizar de lo que es la seguridad. Eso sí, dentro de la obra tienes que estar vallada y tú te harías como responsable, harías como los consejos de riesgos laborales, las medidas de protección y cualquier voluntario que entrara que te firmara una hoja que se hace responsable de tal para que no te denuncie. Porque a lo mejor lo que es una fiesta, que podamos hacerlo entre todos como amigos, pueda luego ser un disgusto y acabar en juzgados. Entonces, cumplir, que se puede cumplir legalmente. Hay seguros de obra para asociaciones o para cabeza de familia, que son como un constructor, y ese seguro de obra te va a cubrir un accidente de un voluntario, que de repente, pues lo que sea, ha tenido un tropiezo o lo que sea, o se ha clavado un clavo, pues tú ya estás cubierto ante el susto. Y además le has hecho firmar y le has enseñado el plan de seguridad o tal, eso ya te lo explico en otras charlas, para la gente que quiere autoconstruir y lo quiere hacer con bocatas, paellas y barbacoas, o churrascos o lo que sea. Pero bueno, has comentado eso, con una hoja que se hace responsable, no tienes ningún, ¿no? Sí, pero eso sería tema de otra charla. Como son las 8, queda un minuto, Bueno, pero si, la respuesta es que sí, que es así, ¿no? que igual queréis... Vamos a acabar, ¿no? Sí, Pero la respuesta corta es que sí, que no haría falta. O sea... El sábado...